Minutos, faltan 32 días, 12 horas, 50 minutos y 32 segundos para que se abran las urnas el 2 de octubre y Colombia decida si aprueba o no los acuerdos de La Habana. Precisamente hoy el presidente Santos reveló la pregunta que se les hará a los colombianos en la jornada de votación del plebiscito. Según el mandatario, la pregunta es sencilla y no se presta a confusiones. Después de firmar la convocatoria al plebiscito que se realizará el próximo 2 de octubre, el presidente reveló la pregunta que responderán los colombianos en las urnas. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Esta es una pregunta clara, sencilla, que no da lugar a ninguna confusión. La Corte nos dio un mandato muy claro también, que la pregunta tuviera esas características, clara, sencilla, objetiva. Y les pidió a los colombianos que participen en la decisiva jornada. Y están dadas todas las condiciones para que los colombianos se pronuncien libremente. Esperamos, por supuesto, que le den un sí a este acuerdo, para enterrar definitivamente medio siglo de guerra y comenzar una nueva era, la era de la paz. Además, se conoció que la ministra de Educación, Gina Parodi, y el director del SENA, Alfonso Prada, tendrán una licencia de un mes para dedicarse a la campaña por el sí. Pero mientras el mandatario dice que la pregunta es clara, otros sectores salieron a criticarla. Veamos. Varios congresistas del Centro Democrático cuestionaron la forma en que se formuló la pregunta. Y aquí no se debe preguntar por la paz, cuando a nosotros nos han dicho que engañamos al país porque le decimos que estamos a favor de la paz pero en contra del plebiscito. Hemos contestado que nadie puede estar en contra de la paz por razones humanas, de conveniencia nacional y por razones constitucionales. Aquí están confundiendo el título. Pero el expresidente y promotor del sí, César Gaviria, advirtió que la pregunta cumple con los requisitos y no es inducida. La Corte fue muy clara en decir que no se podía preguntar por la paz, que había que preguntar que no se podía preguntar sobre la paz, sino sobre el acuerdo. Y el acuerdo tiene ahí el nombre con el que se firmó. Además, ante las constantes críticas del procurador a los acuerdos y al plebiscito, el expresidente Gaviria aseguró que Ordóñez no es una autoridad electoral y no debe invocar una autoridad que no tiene. Ante la Corte Constitucional fue demandado el acto legislativo por la paz por parte de la campaña del no al plebiscito y los senadores e integrantes del Centro Democrático. En la Plaza de Bolívar, en Bogotá, fueron expuestas 1.300.000 firmas que apoyan la demanda contra el acto legislativo por la paz. La demanda alega que hubo sustitución de la Constitución y violación al equilibrio de poderes, argumentos que valorará la Corte Constitucional para admitir o rechazar esa solicitud. Se está rompiendo con el principio de equilibrio de poderes porque el Congreso de la República queda reducido solamente a discutir y modificar aquello que el gobierno le permita en la implementación de los acuerdos de La Habana. En segunda medida, se está rompiendo con el principio de 2 legislaturas y 8 debates para la reforma de la Constitución. Las FARC anunciaron hoy que su desplazamiento a las zonas veredales se efectuará solo cuando los acuerdos de La Habana estén en firme, incluida la ley de amnistía e indulto. En un comunicado, el secretariado de las FARC advirtió que la guerrilla no va a arriesgarse a que sus hombres sean capturados, por ejemplo, por porte ilegal de armas. Sin embargo, el senador Roy Barreras, quien sirvió de delegado del gobierno en Cuba, le aseguró a Noticias Caracol que la ley de indulto y amnistía podría estar lista 2 semanas después de que se vote el plebiscito, en caso de ser aprobado, y eso no retrasaría la movilización de los guerrilleros. Y hoy la canciller María Ángela Holguín reveló que la firma del acuerdo final entre el gobierno y las FARC podría llevarse a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y habló del respaldo internacional a ese acuerdo. La felicidad en la que está el mundo entero, mire, presidente, Naciones Unidas, como ya ayer se dijo un poco, nos ha pedido que si el acuerdo se puede firmar allá, porque sienten que es algo completamente extraordinario que le está pasando al mundo. Y en eso no hemos recibido de verdad sino apoyo.
En otros hechos, a punto de quedar en libertad, se encuentra un hombre señalado de asesinato y abuso sexual. Noticias, Caracol conoció dramáticos testimonios de mujeres que claman justicia para que no regrese a las calles. Hasta esta finca en el Meta llegó un grupo de encapuchados el pasado mes de abril para cobrar una extorsión. Que necesitaban 20 millones de pesos. Nosotros pues obviamente que no teníamos 20 millones de pesos. Entonces empezaron a presionarnos, a amenazarnos. La voz de uno de los delincuentes fue reconocida por las víctimas. Se trataba de alias Jairo Manotas, un ex empleado de la familia. Él me metió a un cuarto, él me hizo quitar la ropa y me violó. Y mi esposo estaba ahí, pero mi esposo nunca pensó, nunca se le pasó por la cabeza lo que a mí me estaba pasando. Y él me dijo que si yo no accedía y que si yo gritaba mataba a mi niña y a mi esposo. Oneida le pidió que la dejara salir a conseguir la exigencia económica. Logró reunir 3 millones de pesos que se llevaron los delincuentes y entonces le contó lo ocurrido a su esposo. Ellos se fueron y mi esposo me abrazó y me dijo, amor, pues gracias a Dios solamente fue un robo y todos estamos bien. Cuando él me dijo eso, yo me puse a llorar y le conté lo que a mí me había pasado. Días antes, una situación similar ocurrió con Sandra Milena Ramírez, de 25 años, quien fue violada, asesinada por alias Manotas y enterrada en esta zona rural de Restrepo Meta. ¿Está tapada con celoja, Jairo? Pero lo que le preocupa a las víctimas es que después de las confesiones, la justicia estaría a punto de dejarlo en libertad. No sé por qué han dilatado tanto el caso, no entiendo. Cada vez uno va, no, es que el abogado no se presentó. Queremos que hagan justicia, no queremos que le den casa por cárcel. El próximo 10 de octubre, alias Manotas deberá presentarse de nuevo ante un juez, quien será el encargado de definir si continúa tras las rejas o queda en libertad después de tantos crímenes.